a su recuento semanal con el pasado. Hoy en Charla con la Historia estaremos hablando sobre la carrera por el estuario, que ocurrió entre españoles y portugueses al tiempo que querían hacerse con el Río de la Plata. Pero para entender esta historia, empecemos explicando el contexto. El mundo, como lo conocemos hoy, era un total desconocido en el siglo XIV. Dentro de este contexto, los europeos buscaban llegar hasta la India, pero el único camino que se conocía era Oriente Próximo y estaba totalmente abarrotado por los árabes y los comerciantes del Mediterráneo del Este. Es así como Portugal toma la iniciativa. Y resulta ser que ellos vieron la necesidad para poder tener acceso a un mejor precio de los productos como especias, oro y también poder conseguir esclavos, el transportarse vía marítima. Fundaron la escuela de Sagres y así comenzaron a explorar el mar océano, lo que hoy conocemos como el Atlántico. Es en estas circunstancias que los castellanos también quieren hacerse con un poco de lo que podían encontrar en el Atlántico. Es así como, junto con los portugueses, firman en el año 1479 el Tratado de Alcazovas-Toledo. ¿En qué consistía este tratado? Pues básicamente lo que hicieron estos dos reinos cristianos fue dividirse el mundo por una línea paralela. De esta forma, los portugueses se garantizaban el control de todo el área que habían hasta ese momento descubierto. Según este tratado, todo lo que estuviese al sur sería para Portugal y al norte para Castilla, exceptuando, por una parte, las Islas Azores, que quedaría dentro del dominio portugués, aunque esté al norte de esta línea, y al sur, las Canarias para Castilla. Claramente, en estas circunstancias, Portugal tenía toda la delantera. Resulta ser que también al mismo tiempo Castilla tenía un gran inconveniente, que era, junto con Aragón, poder avanzar para recuperar todos los territorios al sur que estaban en manos del Andaluz, o sea, de los árabes. Esta expulsión se lograría alcanzar en el año 1492. Va a ser en ese instante que aparece una figura clave en la corte castellana. Hablamos de Cristóbal Colón. Él mismo anteriormente había intentado a los portugueses vender su idea, pero al final va a ser a la reina Isabel, los reyes católicos, a quienes va a lograr convencer. ¿Cuál era la idea de Cristóbal Colón? Él planteaba lo siguiente: si se navegaba hacia el poniente del mundo, se lograría llegar a Asia, concretamente a Zipango, lo que hoy conocemos como Japón. Claramente esta lógica daba ya cuenta de que muchos entendían de que la Tierra no era plana, una idea que hoy en día nosotros tenemos como la certeza de ese tiempo, y la verdad que no. Mucha gente pensaba que la Tierra era redonda. Se tenían cálculos aproximados. No obstante, había un desconocimiento total de lo que sería América, el gran continente en medio de estas dos masas de tierra: Europa, África y por otra parte Asia. Así va a ser como Colón va a emprender su primer viaje. Justamente en ese año 1492 se da el primer viaje de Colón. En este viaje nosotros sabemos que toca una tierra que estaría en el Caribe. Con precisión se desconoce cuál de todas las islas fue. No obstante, la llegada a esa isla significó para esos europeos la constatación de que efectivamente habían llegado a Asia. De ahí el nombre que consecuentemente se le va a dar a este continente como India. Ahora bien, acá hay un pequeño problema. El lugar donde Colón llegó es muy probable esté dentro de la jurisdicción que le correspondía a los portugueses por el Tratado de Alcazovas-Toledo. De hecho, Colón, que originalmente había intentado hacer que la corte portuguesa sea su patrocinante, terminó llegando tras este primer viaje primero a costas de Portugal, donde la noticia del descubrimiento hizo tal revuelo que los portugueses se apuraron para tener información con certeza de dónde quedaban las tierras descubiertas. Ante esta situación, la corte de Castilla recurre al Papa. El Papa en ese instante era un Papa hispano.
se llamaba Alejandro VI. Y la lógica detrás de esta solicitud era que si el Papa otorgaba tierras al rey cristiano, estas tierras efectivamente legalmente le correspondían. Así es como se firma la bula intercoetera, por la cual se disponía que a 100 leguas desde las Islas Azores se trazaría una línea de polo a polo para definir que todo lo que esté al oeste de esta línea le pertenecía a Castilla. En ningún momento se menciona a Portugal, no obstante, los portugueses entienden de que esto es una cuestión contra ellos, ya que era el Papa cristiano, como ellos eran un reino cristiano, quien imponía a quién le pertenecería esas tierras. Va a ser así como los portugueses primero intentan acercarse al Papa para lograr otra bula, que no lo consiguieron, y finalmente recurren a la propia corte de Castilla para firmar un acuerdo bipartito. Y ese acuerdo nosotros lo conocemos como el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas tenía la siguiente situación. Se planteaba que desde las islas del Cabo Verde se trazaría una línea de polo a polo también a 370 leguas de distancia. Va a ser en este trajinar que Colón va a emprender sus otros 3 viajes. En cada uno de estos viajes lograba tener una mayor certeza del continente. Por una parte, descubre Sudamérica, Centroamérica, hasta que finalmente él termina teniendo el desfavor de la corte, se le despoja de sus títulos y no logra más acceder a América. No obstante, la línea de Tordesillas va a significar un antes y un después. ¿Por qué? Porque de igual forma como el Tratado de Alcazobas-Toledo disponía áreas para poder conquistar. Todo aquello que se encuentre al este de esta línea le pertenecería a Portugal y todo lo que esté al oeste le pertenecería a Castilla. Obviamente, una vez que se da con Carlos I de España y la unificación tanto del reino de Castilla como de Aragón, comenzamos nosotros ya a hablar del reino de España, que va a ser la potencia mundial en ese instante por lo vasto de los territorios que tenía a su disposición. Entendamos en este punto de que este Tratado de Tordesillas ocurre en un momento en el cual el resto de los reinos tampoco se preocupaban de qué ocurría. Pero cuando se produce las noticias del descubrimiento, todos también comienzan a apurarse de qué es lo que estaba ocurriendo. En este punto tenemos que entender que esta línea de Tordesillas, una cosa significó en el papel y otra muy distinta la que se tiene que plasmar en el terreno. A la vuelta de la pausa hablaremos justamente sobre este detalle, cómo la línea de Tordesillas se fue del papel al terreno. Gracias por continuar mirando este programa con nosotros. Hoy estamos hablando sobre la carrera por el estuario españoles y portugueses en el Río de la Plata. Repasemos lo que estuvimos viendo en el primer bloque. La bula intercoetera fue el documento por el cual el Papa Alejandro VI planteó solucionar el dilema de las tierras descubiertas a favor de Castilla. Como esto no sirvió a los intereses de Portugal, estos plantearon un tratado directo con Castilla y esto se termina consumando en el Tratado de Tordesillas. Este tratado planteaba que una línea de polo a polo a 370 leguas desde las islas del Cabo Verde definirían todo lo que sería para Castilla, que estaría al oeste, y todo lo que sería para Portugal, que estaría al este. Pero en el terreno, esta línea era dificultosa de poder definirla. Estaba plasmada desde las islas del Cabo Verde.
Dijimos que 370 leguas hacia el oeste se definía la línea que va de polo a polo para determinar las áreas de jurisdicción. Pero, ¿qué ocurría? Resulta ser que con las técnicas de geoposicionamiento de ese instante, resultaba difícil determinar realmente por dónde iba esta línea. También, de paso, existía una viveza por parte de los portugueses que, conforme iban ellos mismos descubriendo las costas de América, cambiaban un poquito la orientación de la tierra en los mapas que dibujaban a los efectos de plantear que mayor tierra y muy cercana a lo que hoy es el Río de la Plata seguía siendo todavía de su propia jurisdicción. De hecho, nosotros tenemos una variedad de interpretaciones que van a terminar definiéndose décadas después con tratados complementarios. No obstante, de esta línea se seguían teniendo inconvenientes y resulta ser que América era una total desconocida. Tenemos que hablar en este punto de lo que fueron los descubrimientos emprendidos por otros súbditos españoles, como el caso de Vasco Núñez de Balboa. Este explorador, cruzando el istmo de Panamá, emprendió el descubrimiento del Océano Pacífico. Un descubrimiento clave. Resultaba ser que con otra masa de agua quedaba claro que lo que había sido descubierto desde Colón en adelante era un nuevo continente y nada que ver con el continente asiático. Este mar nuevo, el Océano Pacífico como lo conocemos hoy, en ese instante se conocía como Mar del Sur. Esto teniendo en cuenta cómo se orientaban los mapas originales. Pero tras el descubrimiento de Vasco Núñez vienen otros descubrimientos a los efectos de encontrar por dónde se unían los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Así va a ser como nosotros llegamos hasta Juan Díaz de Solís, quien en el año 1516 llega a lo que nosotros conocemos como Río de la Plata. En ese instante él le llamó Mar Dulce porque el agua no era salina. Con el tiempo va a ser conocido como Río de Solís. Y años siguientes vamos a tener la expedición de Hernando de Magallanes, aquella persona que encuentra por primera vez el istmo por donde se unen ambos océanos. De hecho, hoy recibe su nombre como Estrecho de Magallanes. De ahí en más, su expedición fue la primera que llega hasta el continente asiático, donde él va a terminar muriendo, pero va a ser uno de sus oficiales, Sebastián Elcano, quien va a lograr dar la vuelta al mundo, lográndose por fin determinar con pruebas fehacientes de que la Tierra realmente era una esfera, o lo más cercano a una esfera. Pero los problemas en el Río de la Plata estaban recién para comenzar. Si bien es cierto que existen noticias de personas como Alejo García y Sebastián Gaboto que llegaron a entrar dentro del territorio del Río de la Plata, resultó ser que desde el lado portugués había una mayor iniciativa. Así va a ser como se van a tener varias interpretaciones de cómo era realmente la línea de Tordesillas en el terreno. Estaba primero la lógica interpretación que planteaba que esta línea iba de polo a polo, como un meridiano desde su punto de partida en las islas del Cabo Verde, y que esta distancia con el meridiano de las islas del Cabo Verde se mantenía a lo largo del meridiano, ¿sí? Pero los portugueses planteaban de que esto realmente no era así y que por lo tanto había otra interpretación. Y era que desde el punto donde están las islas del Cabo Verde se tenía que mantener la distancia no en grados, sino que las 370 leguas al norte y al sur. Y como nosotros sabemos, la Tierra con su forma geoide, los meridianos tienen el inconveniente que están totalmente separados a la altura del ecuador, pero están juntos en los polos, lo que significa de que no se mantienen las 370 leguas a lo largo de la distancia. Esto significaba en el terreno que la línea de Tordesillas, según esta segunda versión, tenía una forma de curva paralela y lograba meter a los portugueses hasta el Río de la Plata. Claramente esta interpretación estaba equivocada. Años después, con el Tratado de Zaragoza, se logra determinar que era un error, pero permitió por años a los portugueses hacer ola tras ola de incursiones. Pero
Esto que vimos hasta ahora tiene que ver con el conocimiento de América en su exterior, qué pasaba en su interior. Y aquí nosotros tenemos que entender que una vez que se da el rescate inca con Pizarro, que logró tener una gran riqueza al solicitar un rescate de oro y plata por el último inca Atahualpa, se da un frenesí por descubrir el camino a todo ese lugar donde yacían tanto el oro y la plata en minas. Pedro de Mendoza va a ser el primer adelantado, el primer descubridor que va a firmar una capitulación, hablamos de un tratado, un contrato con España a los efectos de poder, a través del río de Solís, que todavía tenía ese nombre, poder ingresar en la región para encontrar una ruta rápida que lleve a la Sierra del Plata. De ahí es que de a poquito se va a ir configurando el nombre de Río de la Plata. Pero ¿qué ocurría? En el terreno nos encontramos con muchos inconvenientes. Primero, los indígenas eran hostiles, lo que hizo que rápidamente esos 1.500 hombres que vienen con Pedro de Mendoza comiencen a menguar, a quedarse un poquito de cientos. Así va a ser como van a desaparecer algunas primeras fundaciones, como el caso de la propia Buenos Aires, que va a ser el primer puerto fundado en el Río de la Plata de manera permanente, y todo se va a concentrar en Asunción. De ahí en más, durante todo lo que sería el siglo XVI, se va a emprender una ola de descubrimientos de nuevas tierras para frenar por una parte a los portugueses y por otra parte poder asentarse en todo el territorio. En los puntos rojos vemos las fundaciones de ciudades. Al norte le tenemos a Ciudad Real, Santiago de Jerez, y al este le tenemos a Villarrica. Hacia el sur se fundaron Concepción del Bermejo, Corrientes, Santa Fe y nuevamente Buenos Aires. Pero también vemos las posiciones en verde donde estaban las primeras reducciones franciscanas y en lila donde estaban las primeras reducciones de los jesuitas, ¿sí? En este punto estamos hablando ya de los primeros años del siglo XVII. Pero hay un inconveniente. Desde ese punto lila, que es Sao Paulo, había una nueva amenaza para el continente. Así como en Asunción se dio un fuerte mestizaje, en el sector de Sao Paulo también ocurrió. Y muchos de esos mestizos inician un proceso para expandir lo que serían los dominios portugueses hacia el oeste. Y estos eran los bandeirantes. Producen saqueos, producen muertes, producen una infinidad de inconvenientes que van a llevar a que en Asunción se planteen algunas soluciones, ¿sí? Entre ellas el hecho de dividir la provincia, una situación que va a terminar siendo estudiada en todos los niveles, por la gobernación del Río de la Plata, por el virrey del Perú, hasta que el rey Felipe III decide en el año 1617 dividir el Río de la Plata en dos provincias. Por una parte estaría al sur, lo que correspondería a la provincia del Río de la Plata, con Buenos Aires como capital, Concepción del Bermejo, también Corrientes y Santa Fe como ciudades, y al norte quedaría la provincia originalmente llamada del Guairá, con Asunción del Paraguay como capital. Pero los problemas que se daban en estas circunstancias eran muy difíciles. La presión de los bandeirantes era tal que estas ciudades que quedaron en esta provincia ya mediterránea no podían sostener. Así va a ser como van a desaparecer muchas de estas ciudades fundadas desde Asunción. ¿Qué ocurrió a consecuencia de este avance de los portugueses? Pues resulta ser que se produjo una importante movilidad de ciudades, ¿sí? Por una parte, las ciudades del sur que pertenecían al Río de la Plata no van a tener mayor inconveniente. Desaparecen las primeras villas en la zona del Guairá. Villarrica es la única que se muda. También se mudan los franciscanos, que se terminan posicionando en el sector cercano a Asunción, donde fundan más reducciones, y por último también se mudan los jesuitas más al sur, donde también van a fundar otras reducciones, estableciendo la provincia jesuítica del Paraguay. En este punto nosotros nos encontramos con otros dilemas ya de carácter económico. Pero ¿qué pasaba con la línea de Tordesillas? Ya había sido totalmente superada por parte de los ejércitos portugueses, quienes comenzaban a dominar. Pero eso no sería todo.
Resulta ser que en 1680 los portugueses hacen otra jugada para meter presión a este lugar estratégico que tenían los españoles, y es la fundación de Colonia do Sacramento. Colonia do Sacramento significó para su contrapartida, Buenos Aires, que estaba al otro lado del Río de la Plata, un dolor de cabeza. De hecho, desde Buenos Aires varias veces se intentó desalojar la posición sin lograrlo. Incluso llegó a haber ataques por parte de los gobernadores del Río de la Plata para poder lograr hacer que los portugueses la abandonen, pero no se lograba. En este sentido, en esta situación, la solución sería lograr algún tratado. Ese tratado va a ser el Tratado de Permuta del año 1750. ¿De qué hablaba este tratado? Pues básicamente lo que proponía era que se otorgaría tierras a Portugal en detrimento de aquellas posesiones que molestaban a España, Colonia do Sacramento entre ellas. Así va a ser como este tratado planteó incluso que 7 pueblos muy pujantes de reducciones jesuitas pasen a dominio Portugal. De hecho, nosotros conocemos que incluso va a haber una contienda con muchos de estos jesuitas y sus indios que se negaron a abandonar estas tierras. No obstante, al final van a terminar siendo barridos de la historia. ¿Qué pasó en consecuencia? ¿Portugal abandonó Colonia do Sacramento? No lo hizo. Se tuvo que esperar a otro tratado en 1777, el Tratado de San Ildefonso, a los efectos de que los portugueses decidan por fin entregar esta población. Hoy es colonia en Uruguay, y años más tarde los españoles fundarían Montevideo para intentar proteger más lo que era la entrada al estuario. No obstante, nosotros sabemos por todo lo que ocurrió después de las emancipaciones americanas que esa pretensión ya ahora de los brasileños como herederos de los portugueses va a seguir tal y se va a plasmar con la fundación por captura de la provincia cisplatina, que después se va a terminar independizando y convirtiéndose en Uruguay. Pero esa es una charla para otro momento. Un placer que nos haya acompañado en esta media hora de reflexión sobre la historia. Nos vemos en 7 días.